¿Cómo están? Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Hoy vengo a hablarles de algo muy importante, el poder del ingenio. Y cómo para mí, soy un convencido de que el ingenio es la moneda de la ciencia. Así que bienvenidos, les quiero contar. Yo llevo más de 14 años trabajando en el tema de biotecnología. He pasado por muchos laboratorios alrededor del mundo y si algo puedo estar convencido hoy es que el futuro de la ciencia no está en los laboratorios más ricos, no está en los laboratorios que tienen más presupuesto, está en los laboratorios que son más creativos, que son más ingeniosos, que son capaces de desenvolverse y solucionar problemas con lo que tienen. Y eso es lo que les voy a contar hoy. Primero, tenemos que saber, bueno, ¿cómo está Colombia en el tema científico? ¿Producimos mucha ciencia? ¿Producimos poca ciencia? Pues el ambiente es un poco desalentador. Digamos que Colombia solamente produce por año el 0,2% de las publicaciones científicas, mientras China y Estados Unidos producen más o menos un 40%. Y eso es muy importante porque recuerden que la ciencia, la investigación es la materia prima de la innovación. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Colombia no hacemos ciencia increíble, impresionante como China y Estados Unidos. Esto es lo que nos quiere decir esta gráfica. Bueno, hoy les vengo a contar una historia. Yo trabajo en el tema de biotecnología veterinaria. Trabajo en todo el tema de cómo nosotros podemos utilizar las biotecnologías para solucionar problemas reales dentro de nuestros animales. Y nos enfocamos en tres grandes líneas. Las primeras, las mascotas. Levanten aquí la mano quienes tienen mascotas. ¡Wow! Bastante, muy bien. Yo no sé si ustedes sabían que el 63% de los antioqueños tienen mascotas. Del 2017 al 2022 hay 60 millones de nuevas mascotas en el mundo y el 45% son de Latinoamérica. Pero hay un problema gigantesco que tienen las mascotas y es que lamentablemente nosotros vamos a tener que verlas partir y eso es lo que nosotros tratamos de solucionar. Lo otro es la biodiversidad. Somos un país megadiverso, Colombia tiene muchísima biodiversidad y nos tenemos que sentir orgullosos de eso, pero lamentablemente cada día se van perdiendo esta biodiversidad y por medio de las biotecnologías nosotros vamos a poder salvar a estas especies. El otro es la genética de élite. Sabemos todos que somos un país ganadero, que nos enorgullece también, que es parte de la economía de este país. Y ellos tienen unas genéticas que son únicas y que siempre están tratando de hacer mejoramiento genético. Entonces ahí también entramos nosotros por medio de las biotecnologías. O la cultura también de los caballos, que hace parte de nuestra idiosincrasia colombiana. Eso es lo que trabajamos nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Desde el principio de la vida. ¿Y cuál es el principio de la vida? Las células reproductivas, lo que es un óvulo y un espermatozoide. Nosotros dentro del laboratorio generamos vida de diferentes especies. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se lo imaginan? Se ve más o menos así. Cada uno de los punticos que ustedes ven ahí son espermatozoides, donde nosotros lo ponemos con el óvulo para que luego ese óvulo elija, porque ya sabemos que el óvulo elige cuál espermatozoide quiere que entre. Y solamente un espermatozoide entra. Ven más o menos unos, ¿qué? 6 óvulos. Ahí hay más o menos unos 20 millones de espermatozoides. Pero solamente uno entra y luego el mismo óvulo libera unas sustancias que protegen para que no entre más. Y así se da el amor. Y así nacieron cada uno de ustedes, donde el padre y la madre aportaron la mitad de su material genético. Pero luego de esta fecundación, luego de que se junta la parte masculina con la femenina, ¿qué sigue? Tenemos un embrión, que como ustedes ven se ve más o menos así. Esto no es inteligencia artificial. Estas son unas tinciones que nosotros hacemos en vivo en la incubadora de nuestro laboratorio para mirar cómo es el comportamiento de los embriones. Así arrancamos cada uno de nosotros. ¿Y luego de esto qué sigue? Bueno, él se sigue desarrollando y ya luego lo tenemos que implantar en una madre para que, dependiendo de la especie, nazca mucho más adelante. ¿Y cómo se ve eso? Se ve más o menos así. La foto que ustedes ven en la esquina inferior, esas peloticas, esos embrioncitos, fueron los que nosotros implantamos y 9 meses después tenemos esto. Tenemos todas estas vacas nacidas.
Y así funciona también con los perros, también con los gatos, también con los caballos, también con los cerdos, etcétera, con todas las especies. Y esto nos permite a nosotros poder mejorar todos los procesos reproductivos dentro del laboratorio. Pero entendiendo también cuál es el principio de la vida, también entendemos cuál es el principio de la regeneración de la vida, cómo los tejidos se regeneran. Y también trabajamos con terapias regenerativas. Este es el caso, por ejemplo, de Rocky. Se los presento. Rocky era un perrito de más o menos unos 8 años que lamentablemente iba a fallecer. Iban a sacrificarlo porque no podía caminar. Y ya si no puede caminar, obviamente el veterinario le dice a los tutores que toca ponerlo a dormir. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones de vida. Pero después de una semana de nosotros poner la terapia regenerativa, miren cómo está caminando Rocky. No camina perfecto, pero al menos camina. Le estamos dando calidad de vida, le estamos dando más años de vida. Y todo esto se hace en Colombia. Pero el mundo no lo sabe. Por eso nosotros tenemos que demostrar eso. Pero vámonos más allá. Miren este suricata. Hermoso, ¿no? Resulta que también tenía una herida en el ojo que llevaba 5 meses sin poderse recuperar. Los suricatos, yo no sé si ustedes saben, son muy territoriales y andan mucho como en grupos jerárquicos. Si ustedes retiran un individuo de su comunidad, muchas veces ya luego los otros individuos lo van a alejar y lamentablemente pues este se tiene que aislar y entra en una depresión y se muere porque son unos animales sociales. Nos llamaron para ver si les podíamos poner la terapia regenerativa. Nosotros lo hicimos. Unas semanas después, miren cómo está esa herida, completamente recuperada. Y esto lo hicimos también con nutrias, ahora lo estamos haciendo también con cebras, con varias especies, porque tenemos la capacidad de regenerar cualquier tejido por medio de nuestras terapias. Pero las especies se están extinguiendo. Y desde hace rato venimos hablando de algo que se llama rescate genético. ¿Qué es el rescate genético? Es como nosotros podemos conservar las especies que están al borde de la extinción, conservando su variabilidad genética y luego, por medio de las biotecnologías, poderlas reintroducir. Y eso pasa también con muchas especies. No sé si ustedes sabían que por día, entre 20 a 60 especies se extinguen en el mundo. Por día. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de lo que conocemos como un biobanco. Imagínense el arca de Noé. Pero yo en vez de estar guardando los individuos vivos, guardo células, guardo embriones, guardo espermatozoides, guardo óvulos, y ya los grandes centros de conservación y los zoológicos están hablando de esto, porque en realidad esto es el futuro, porque estamos llevando a las especies a un estado tan crítico que ya no las podemos reproducir dentro de su hábitat, y ya se van a considerar extintas. Por eso nosotros hemos montado el biobanco, donde ya tenemos todas estas especies, donde con esto podemos hacer biotecnologías. Por ejemplo, ahí pueden ver nosotros tomándole muestras a un oso de anteojos, que es una especie insignia nuestra, donde ya tenemos más de 20 muestras guardadas dentro de nuestro banco y somos el primer biobanco de Colombia y uno de los primeros en Latinoamérica haciendo estas biotecnologías. Pero ¿qué pasa cuando una especie se extingue? Yo no sé si se acuerdan de esta imagen que dio la vuelta al mundo. Esta imagen en el 2018 le dio la vuelta al mundo porque fue la última imagen que hubo del último macho del rinoceronte blanco del norte que se extinguió. ¿Qué quiere decir? Que esta especie ya no existe más. Y este es su cuidador, que llora encima de este individuo. Él no murió por tráfico, el resto sí, pero este no, este fue más que todo por una vejez. Pero ya después de esta muerte se considera la especie extinta, porque solamente existen 2 hembras muy viejitas en el zoológico de Alemania, en un zoológico de ellos. Entonces ya no podemos decir que la especie se extinguió. Pero resulta que habían muestras de piel guardadas. ¿Será que yo con una muestra de piel puedo generar un nuevo individuo? Y venga, les voy a explicar muy cortico una clasecita de clonación. Porque yo por medio de la clonación, yo puedo hacer un individuo de una célula de la piel que se convierta en un embrión, que sea un macho y otro que sea una hembra y después naturalmente ellos se sigan reproduciendo. Y así yo le estoy dando variabilidad y estoy desextinguiendo una especie que nosotros acabamos de extinguir hace muy pocos años. Pero entonces, para explicarles qué es la clonación,
les hago una pregunta. Levanten la mano quienes no son de Medellín. Muy bien. Bajen la mano quienes, o dejen la mano levantada quienes llevan más de 10 años en Medellín. Muy bien. Creo que ustedes siguen teniendo sus mismos hábitos de cuando estaban en su ciudad natal, siguen gustándole las mismas cosas. Yo creo que no se han acostumbrado a nuestro hablado, al reggaetón, a la arepa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una información que ya los condiciona. Lo mismo pasa con un ADN en una célula de la piel. Pero ¿qué pasa si yo a ustedes les doy un golpe en la cabeza y los tiro en Provenza? Los reprogramo y los tiro en Provenza. Van a empezar a hablar así, van a empezar a que les guste el reggaetón, van a empezar a que les guste la arepa. ¿Por qué? Porque el ambiente a ustedes los condiciona. Y ese ambiente es el que nos define, que es lo que conocemos como la epigenética. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué hacemos con una célula de la piel que piensa como célula de la piel? ¿Yo cómo hago para que se crea un embrión? Un óvulo, que es donde entra el espermatozoide, es lo que genera la vida. Yo puedo sacarle el núcleo y luego meterle el núcleo de esta celulita para que él, después de un choque eléctrico, se crea, se reprograme y crea que es un nuevo embrión. Y esto me permite salvar estas especies. Pero ¿cómo se ve esto? Para que no digan, este man tan loco, ¿no? Esto se ve así. Van a haber dos punticos azules, los cuales son el material del ADN. ¿Bien? Y me van a decir primero dónde está y luego dónde lo estamos sacando. Este es un óvulo, miren los dos puntos azules. Ese es el núcleo, ese es su material genético. Luego yo entro por medio de una micromanipulación, que es un equipo que me permite ver muy finito. Ustedes ven en esa pipeta cabe un espermatozoide. Y ahorita veían que se veían punticos. Bueno, esto es una micromanipulación porque me permite hacer movimientos muy precisos. Y ahí ven que donde quedó el puntico azul, quedó afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ese óvulo no tiene núcleo, no tiene ADN. Pero yo, con la celulita, por ejemplo, el rinoceronte, puedo introducirla dentro de este óvulo. Verifique si le está llegando. Hola, Y luego, hola. y luego de un pulso eléctrico, se va a fusionar y ese ADN se va a creer que es un embrión y se va a generar un embrión de una especie que veníamos extinta. Y así funciona la clonación. Y esto lo hacemos en Colombia. Y con mucho orgullo, me permito decirles que somos los primeros en el mundo en hacer el primer clon de jaguar, que es una especie icónica. Y llevamos, gracias, y llevamos más de 3 años, este es el tercer año consecutivo, compitiendo en el Congreso Internacional de Embriología más grande del mundo, con las universidades que más plata tienen, y en el 2024 nos ganamos el premio a la mejor investigación de pregrado del mundo. En el 2025 quedamos segundos, y ahora nos acabaron de avisar que para el 2026 también estamos entre los 3 finalistas y nos vamos a traer ese premio para acá, con las uñas. Porque hacer ciencia en Colombia es muy difícil, pero se puede lograr con creatividad. Entonces, ¿qué es hacer ciencia? Ustedes imaginan que hacer ciencia es más o menos esto, tener un super laboratorio donde ven esos reactivos, wow, los equipos. Yo no sé si ustedes sabían que uno pide un equipo acá y se devora entre 3 a 5 meses en poder llegar. Pero eso no se ve así. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, laboratorios como la casa de Manuel en Aranjuez. Se fue la luz en toda la universidad y estamos en un proyecto gigantesco. ¿Qué nos tocó hacer? Improvisar, ingenio, creatividad. Nos fuimos para la sala a poner los embriones. Donde estaba el televisor estaba la incubadora. Y en la nevera, junto con la leche y la cerveza Pilsen, los reactivos, que son preciados. Y así lo logramos, y así pudimos. O, por ejemplo, ustedes piensan en un laboratorio de micromanipulación. Sí, esto es genial, esto es lo que yo me sueño. Que se vea así, como inyecto el óvulo, cómo hago todo. Esto cuesta mucho dinero. Pero nosotros lo logramos en un espacio de 2x2, que es así, sin guantes, sin nada. Y donde ustedes ven, ese equipo de ahí tiene más de 25 años. Y la célula que ustedes vieron que yo estaba inyectando, yo la inyectaba con la boca, porque el microinyector cuesta más o menos unos 50 millones de pesos, no hay. Entonces yo invento qué podemos hacer. Y así lo logramos, y así lo cumplimos. Pero ¿cuál es la fuerza que nos impulsa? Esta
Doña Yanoli, que es la que nos hace el aseo, que nos despierta todos los días diciendo si ya desayunamos, si necesitamos algo en el laboratorio. Los estudiantes, que a veces nos toca almorzar, desayunar dentro del laboratorio o dormir inclusive, porque son procesos súper largos y no tenemos las comodidades, pero nos tiramos al piso a descansar un poco. Estos son los verdaderos científicos. Este es el futuro. Y obviamente, trabajar en equipo. Siempre hay que trabajar en equipo. Cada uno de nosotros cree y sabe y es un convencido de que Colombia es un actor fundamental en la ciencia del futuro. Porque nosotros sabemos hacer ciencia y la sabemos hacer muy bien. Simplemente tenemos que mostrarla más. Y cada uno de nosotros sabemos hacer eso. Y con eso les cuento una gran noticia que hace poco estuvimos en un congreso donde científicos de Colombia, Brasil y Argentina vamos a iniciar un proyecto interesantísimo donde vamos a salvar a esta especie que está en nuestras montañas, la danta de páramo. Quedan 2.500 individuos y eso que el último sondeo fue en el 2014. Seguramente son menos. La vamos a salvar con equipo colombiano. Entonces lo que quiero que se lleven es que la próxima vez que les pregunten que si en Colombia hacemos ciencia tan impresionante como Estados Unidos y China, ¿ustedes qué van a responder? Sí. Gracias.